Esto no es una historia, es un archivo completo. En los próximos 30 minutos vas a conocer un hospital psiquiátrico que fue cerrado en cuestión de días, sin explicación oficial completa. Vas a escuchar el testimonio de quienes trabajaron ahí. Vas a escuchar lo que dicen quienes se han atrevido a entrar después de su abandono. Y al final, un hallazgo que ni los propios investigadores han podido explicar del todo. Si te vas antes del final, te vas a perder la parte que nadie olvida. Bienvenido de nuevo a Grimm. Como siempre, solo contamos lo que quedó documentado. El hospital fue inaugurado a principios del siglo XX, en las afueras de una ciudad en crecimiento, como parte de una ola de instituciones construidas para atender lo que en esa época se llamaba enfermedades mentales, un término que, según los estándares médicos actuales, englobaba desde condiciones psiquiátricas reales hasta situaciones que hoy no se considerarían motivo de internamiento. Durante sus primeras décadas de funcionamiento, el hospital llegó a albergar varios cientos de pacientes al mismo tiempo, muy por encima de su capacidad original. Los registros históricos, hoy consultables en archivos públicos, muestran una institución con recursos limitados, personal insuficiente y métodos de tratamiento que en su momento se consideraban estándar, pero que desde una mirada actual resultan difíciles de justificar. Aislamiento prolongado, terapias experimentales y una documentación médica que en muchos casos es incompleta o contradictoria. A mediados de siglo, distintas denuncias, algunas de familiares de pacientes, otras de exempleados, comenzaron a señalar irregularidades dentro de la institución. Ninguna llegó a un proceso judicial concluyente, pero quedaron registradas en informes internos que años después fueron parcialmente desclasificados. El hospital continuó operando, con distintos cambios de administración, hasta que ocurrió el hecho que llevaría a su cierre definitivo. Un hecho que no fue una decisión gradual, sino algo que forzó a las autoridades a actuar en cuestión de días. Lo que llevó al cierre del hospital no fue una decisión administrativa gradual. Fue una inspección de emergencia, solicitada de forma urgente, después de que un grupo de familiares presentara una denuncia formal ante las autoridades sanitarias de la región. Según los registros oficiales que hoy son de consulta pública, la inspección encontró condiciones que no coincidían en absoluto con los reportes internos que el hospital había estado presentando durante años. Las autoridades documentaron pabellones enteros con una cantidad de pacientes muy superior a la que el personal disponible podía atender, áreas del edificio que no cumplían ningún estándar sanitario vigente, incluso para la época, y el hallazgo que más pesó en la decisión final, una discrepancia grave entre el número de pacientes registrados como ingresados y el número de pacientes que realmente se encontraba dentro del hospital al momento de la inspección. Esa discrepancia nunca fue completamente aclarada. En los archivos disponibles hoy, algunos investigadores señalan que pudo tratarse de errores administrativos acumulados durante años de gestión deficiente. Otros documentos internos, sin embargo, sugieren que hubo traslados de pacientes a otras instituciones que no quedaron correctamente registrados, lo que dificulta saber con certeza qué pasó exactamente con cada persona que en algún momento estuvo internada ahí. Las autoridades ordenaron el cierre inmediato del hospital. Los pacientes que sí pudieron ser localizados y contabilizados
fueron trasladados a otras instituciones en un plazo de apenas 72 horas. El personal fue despedido casi en su totalidad, y buena parte de los registros médicos originales, según consta en actas de la época, quedaron abandonados dentro del edificio, sin ser propiamente archivados ni digitalizados durante años. El hospital cerró sus puertas de forma definitiva y desde entonces el edificio ha permanecido prácticamente intacto, con buena parte de su mobiliario y documentación original todavía en su interior. Con el paso de los años, algunos exempleados del hospital accedieron a contar lo que vivieron ahí dentro, la mayoría bajo condición de mantener su identidad reservada. Sus relatos coinciden en varios puntos, aunque trabajaron en distintas épocas y distintas áreas del edificio. Una exenfermera que trabajó en el ala de aislamiento durante casi 8 años, declaró en una entrevista concedida años después del cierre: Había un pabellón en el que el personal evitaba entrar solo, incluso durante el día, no por los pacientes, sino por algo más. Nunca lo hablábamos abiertamente, pero todos sabíamos a cuál nos referíamos. Otro extrabajador, que se desempeñó como personal de mantenimiento durante la última década de funcionamiento del hospital, mencionó específicamente los sótanos del edificio. Ahí abajo se guardaban expedientes viejos y también otras cosas que nunca me explicaron. Una vez encontré una puerta que en los planos oficiales del edificio no debería existir. Un tercer testimonio de un ex supervisor de turno nocturno es quizás el más citado en foros de investigación paranormal dedicados a este caso. En una entrevista grabada, declaró: Durante los turnos de madrugada, se escuchaban golpes provenientes de pabellones que llevaban meses vacíos. Lo reportamos varias veces. Nunca hubo una explicación oficial y con el tiempo simplemente dejamos de reportarlo. Ninguno de estos testimonios cuenta, por sí solo, con evidencia física que los respalde de forma definitiva. Pero la coincidencia entre relatos de personas que trabajaron en épocas distintas, sin contacto entre sí, es lo que ha mantenido este caso circulando durante años entre investigadores. Desde el cierre del hospital, el edificio ha sido visitado por decenas de exploradores urbanos e investigadores de fenómenos paranormales, muchos de los cuales han documentado sus visitas en video y en foros especializados. La mayoría coincide en un punto antes de siquiera entrar. El ambiente exterior del edificio genera una sensación de inquietud que, según describen, no se compara con la de otros lugares abandonados que han visitado. Uno de los exploradores más citados, que ha documentado más de 200 visitas a edificios abandonados en distintos países, describió esta ubicación específicamente como diferente a cualquier otro lugar que he grabado. Dentro del edificio, los pasillos principales conservan buena parte del mobiliario original: camas oxidadas, expedientes esparcidos por el suelo y en algunas habitaciones, ropa de pacientes que nunca fue retirada. Varios visitantes han reportado de forma independiente la misma sensación al pasar frente a un pabellón específico en el segundo piso, el mismo que, según el testimonio de la exenfermera del capítulo anterior, el personal evitaba visitar en solitario. Algunos de estos exploradores han grabado audio ambiental durante sus visitas, capturando lo que describen como golpes secos, sin origen aparente, y en al menos 3 ocasiones documentadas, sonidos que se asemejan a pasos sobre pisos de habitaciones, que se confirmó mediante cámara
estaban completamente vacías en ese momento. Una investigadora paranormal que visitó el lugar en 2 ocasiones distintas relató en una entrevista: La segunda vez que entré, sentí que algo caminaba a mi lado, del lado izquierdo. Durante casi todo el recorrido por el pasillo principal, no vi nada. Pero no fue solo una sensación mía. La persona que me acompañaba describió exactamente lo mismo, sin que yo le hubiera dicho nada al respecto antes. Otros visitantes han reportado fallos inexplicables en sus equipos de grabación, específicamente al acercarse a los sótanos del edificio. Cámaras que se apagan solas, baterías completamente cargadas que se descargan en minutos, y en un caso documentado en video, un micrófono que dejó de grabar audio durante casi 3 minutos sin ningún error técnico que lo explicara al revisar el equipo después. Nadie ha logrado grabar evidencia visual concluyente de nada anormal, pero la cantidad de relatos independientes de personas sin relación entre sí, describiendo experiencias similares en las mismas zonas del edificio, es lo que ha convertido este lugar en uno de los casos más discutidos dentro de la comunidad de investigación paranormal. Hace algunos años, un grupo de investigadores independientes obtuvo permiso legal para realizar un recorrido documentado dentro del hospital, con el objetivo de digitalizar los expedientes médicos que aún quedaban dentro del edificio, antes de que el deterioro los volviera ilegibles por completo. Durante ese proceso, en los sótanos del edificio, la misma zona donde el exempleado de mantenimiento mencionó una puerta que no debería existir según los planos oficiales, el equipo encontró un archivador metálico, sellado, distinto al resto del mobiliario de la época. A diferencia de los demás archivadores, oxidados y abiertos, este se encontraba cerrado con un candado adicional, no original del edificio. Al abrirlo, con autorización de las autoridades presentes, encontraron una serie de expedientes que no correspondían a ningún paciente registrado en los archivos oficiales del hospital. Ningún nombre en esos documentos coincidía con la base de datos de pacientes ingresados que las autoridades habían recuperado tras el cierre. Los expedientes describían tratamientos, evaluaciones y notas clínicas, pero carecían de fechas de ingreso, y en varios casos, el nombre del paciente aparecía tachado o directamente ausente, reemplazado por un número de identificación que no correspondía a ningún sistema de registro conocido de la institución. Uno de los investigadores presentes esa jornada declaró posteriormente: No sabíamos qué hacer con eso. No eran pacientes según el sistema oficial. Pero alguien los trató. Alguien escribió notas médicas detalladas sobre ellos durante años aparentemente. Los documentos fueron entregados a las autoridades correspondientes para su análisis. Hasta el día de hoy, no existe una explicación oficial pública sobre quiénes eran las personas descritas en esos expedientes, por qué no aparecían en ningún registro oficial del hospital, ni por qué ese archivador específico había sido protegido con un candado adicional, distinto al resto del mobiliario del edificio. El archivador y su contenido permanecen, según la última información pública disponible, bajo custodia de las autoridades sanitarias de la región, sin que se haya publicado un informe final sobre el caso. Nadie ha podido explicar quiénes eran esas personas, ni por qué su existencia parece haber sido, de alguna forma, deliberadamente ocultada dentro de los propios registros del hospital. El hospital sigue en pie hasta hoy, en las afueras de la ciudad, con la mayoría de sus pabellones sellados por orden de las autoridades locales, en espera de una decisión definitiva
sobre su demolición o preservación. Los exempleados que aceptaron dar su testimonio para esta investigación coinciden en algo. Ninguno ha querido volver a pisar el edificio, ni siquiera acompañando a los equipos de investigación que solicitan acceso ocasionalmente. Los exploradores urbanos que lo han visitado siguen documentando el lugar, año tras año, sin que ninguno haya podido explicar con certeza lo que experimentan dentro. El archivador con los expedientes, sin identificar, sigue hasta donde se sabe públicamente, bajo custodia oficial. Nadie ha confirmado quiénes eran esas personas. Nadie ha explicado por qué su existencia parece haber sido ocultada dentro de los propios registros de una institución que, en teoría, debía documentarlo todo. Tú decides en qué versión creer. Y si llegaste hasta aquí, hasta el final de los 30 minutos, ya sabes que en Grimm no contamos historias para asustar por asustar. Contamos lo que quedó documentado y dejamos que tú decidas qué hacer con esa información. Si te gustó esta investigación, quédate, porque cada semana desenterramos un caso más que la ciencia, y a veces ni las propias autoridades han podido explicar del todo.